¿Aún no has hecho tu primera inversión o aportación? ¿No sabes cuándo empezar? ¿Ves las bolsas en máximos? ¿Necesitas un empujón en una demostración? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esas inversiones. Agradecer de nuevo todos vuestros comentarios que son fuente de inspiración. En la sesión de hoy veremos esa primera aportación, cuándo tenemos que empezar a aportar, al menos con demostraciones. Haremos una primera parte teórica y después una parte práctica para que todo el mundo le entre en la cabeza. Y aprovecho para recordaros esta sesión donde tratamos desde un punto de vista más teórico que hubiera pasado o dejado de pasar. Y en la sesión de hoy será de continuación, sacaremos unas conclusiones más contundentes y alguna cosita más. Empecemos. Primero de todo, recordar a todo el mundo que no invertimos por placer, es una necesidad. El aumento del coste de vida va en detrimento de nuestro poder adquisitivo. Por lo tanto, alguien con ahorros necesita invertir ¿para qué? Para que sus ahorros sin hacer nada no se vuelvan más pequeños. Recordaros que dentro de las inversiones hay dos grandes familias. Renta fija, que sería deuda, esos bonos, esas letras, esas obligaciones, incluso ese plazo fijo, por decirlo de una manera, que no vamos a tratar en la sesión de hoy, porque eso cuando lo ves, lo contratas, lo haces y punto. Y tenemos la otra gran familia, que sería esa renta variable, que la sesión de hoy la vamos a tratar a través de fondos o ETFs indexados. Derivado del punto anterior, vulgarmente se dice que la renta variable tiene mucho más riesgo que la renta fija, pero ya veremos en otras ediciones que hay diferentes tipos de riesgo y cada uno tiene que saber dónde está y dónde va. ¿Qué os quiero trasladar? Que aunque normalmente, porque sea más volátil, porque puedes ver pérdidas de tu capital, la renta variable tiene más riesgo, en el largo plazo normalmente da muchas más alegrías que desgracias. Y ya por último, recordaros los ciclos económicos. Es decir, normalmente las economías, aunque en el caso del MSCI World o el SP500 siempre vayan subiendo, dentro de estas subidas hay ciclos. Tradicionalmente se habla, o vulgarmente se habla, de 4 años. Recordar, cuando estamos en la parte de abajo, que es esa crisis, cuando se empieza a reanimar todo, cuando llega el auge, y después del auge vuelven las caídas. ¿Qué os quiero decir? Que como nadie tiene esa bolita o varita mágica y no sabemos dónde estamos, nos complica o nos cuesta discernir cuál es nuestra mejor opción a la hora de invertir o sumergirnos en el mercado. Y por eso ya saltamos a la segunda parte, la parte práctica. Y ahora en esta parte práctica veremos dos comparativas de dos estadísticas distintas del SP500 de diferentes años, con aportaciones únicas, aportaciones anuales o aportaciones mensuales, y después veremos las conclusiones finales o qué pasa o deja de pasar. Sigamos. Insisto, muchos me preguntáis cuándo hacéis la primera aportación. Podría contestar de muchas maneras, pero ya sabéis que me gusta mucho ceñirme a los números. Y ahora partiremos de la última sesión que os he recomendado anteriormente. Pensar que aquí tenemos un análisis del 1 de octubre del 2010 hasta el 1 de diciembre del 2022, serían unos últimos 12 años, de la cotización del SP500. Y aquí hicimos diferentes ejercicios partiendo desde ese 2010, 2011, 2012 o 2013. Comparamos haber invertido 10.000 euros de golpe en el 2010, en el 2011, 12 o 13. Hablamos de ponderar esos 10.000 euros en 4 años, 2.500 euros el 2010, 2.500 el 2011, así ponderado. Y en la última, lo mismo, pero mes a mes. ¿Qué os quiero decir? Aquí invertimos muy deprisa, todo el dinero antes. Aquí se invirtió un poco menos deprisa, porque estos 10.000 euros ya tardamos 4 años. Pero aquí menos, ¿por qué? Porque aquí al principio de cada año ya lo has invertido todo. Y aquí hasta el último mes no habrías puesto todo tu dinero. ¿Aquí qué conclusiones sacamos? En este periodo concreto, sobre todo hay que recordar esto, del 2010 al 2022, lo mejor hubiera sido aportar única. Porque vemos que única al 2010 es más grande que en aportaciones de 4 años o en 48 meses. En 2011, lo mismo, más grande. En 2012, lo mismo, más grande. Y en 2013... Y que nos damos cuenta que también en aportaciones de 4 años, poniendo en enero esa cuarta parte o esos 2.500 euros, eran más rentables o hubieran sido más rentables que poner mes a mes. Y aquí muchos ya... Banquero, ¿no lo ves? Hay que poner todo el dinero de golpe, cuanto antes posible. Y sí y no. Ojo, ojito. Estamos tratando un tramo concreto de este mercado. No podemos extrapolar toda la teoría o toda la estadística de cualquier año, cualquier mes. ¿Qué os quiero decir? Estábamos hablando del SP500, del índice que refleja las 500 mayores empresas de Estados Unidos, y aquí podríamos ver su cotización. Aquí hablamos de hacer aportaciones únicas o en 2010, o en 2011, o en 2012, que nos damos cuenta que después de la crisis del .com en el 2000, después de la crisis subprime 2007-2008, lo que ha hecho la bolsa realmente ha sido elongarse, extenderse y extenderse. Por lo tanto, a toro pasado es muy fácil que tendríamos que haber puesto todo el dinero, vender nuestra casa e invertir aquí. Pero es que a toro pasado, insisto, es fácil. Y lo que sí que nos damos cuenta, o para evaluar correctamente esta estadística, es que en el 2010, como todo ha hecho que subir, había que poner todo el dinero en 2010 y cuando antes mejor. En 2011 lo mismo, ¿para qué esperar si todo el mercado lo que le faltaba era subir?
Y otra reflexión o conclusión para esas personas con mucha aversión al riesgo es que sepan cuándo pusieron ese dinero y cuándo fue la última vez que vieron su dinero en negativo. En el caso de aportación única, habiendo aportado en ese 2010, quiero que os deis cuenta que hubiesen visto solo su dinero en negativo al cabo de un año y después siempre en positivo. Si hubiesen puesto el dinero en 2011, nunca lo hubiesen visto en negativo. Sería una fantástica experiencia de inversión, ¿sabéis qué os quiero decir? En cambio, en el 2012, bueno, hubiese estado 3 meses palmando y luego en positivo. Y en el otro año, siempre en positivo. Esto es para que veáis que a veces entras y empieza a caer el mercado y a veces no. En aportaciones de 4 años, podemos ver que en aportaciones de 4 años puede ser más tranquilo porque nunca hemos visto en números rojos. Y psicológicamente seguro que esa persona está más tranquila. Tanto la aportación del 2010 como la del 2011, 2012 y 2013. Y nos damos cuenta que si hacemos esa aportación en mensual, aunque tardemos más y tengamos menos rentabilidad, recordar, no hay duros, a 4 pesetas, también es mucho más tranquilo. Vuestra inversión es más suave, porque vemos que después de hacer estas periódicas e invertir nuestro dinero, nunca se ha puesto en negativo. Ha coincidido con el mercado también, pero siempre ha estado en positivo. Con lo que sí que podemos ver que alguien con aversión al riesgo, una aportación única, le puede dar un poquito más de pánico que fraccionarla, que nos damos cuenta, o al menos en esta estadística, que no perdería tanto capital o no perdería su dinero en negativo. Y por eso ahora vamos a saltar a otra estadística diferente. A ver si pasa lo mismo o no. Sigamos. Y ahora esta segunda estadística que ¡boom! Explota la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos cogiendo últimos 20 años. Y además a propósito, porque del 1999 al 2010 enganchamos 2 crisis. A ver qué pasa ahora o qué no pasa. En este primer cuadro tenemos aportaciones únicas, que nos damos cuenta que haber aportado en el 1999, en el año 2018 serían 25. Pero nos damos cuenta que esa misma persona invirtiendo un año más tarde tendría menos. Pero aquí se da un paradigma, un cambio de paradigma, por decirlo de la manera. ¿Y qué es? Que vemos que alguien que aportó 4 años más tarde tiene más dinero del que aportó antes. También pasa esto en el 2004 y en el 2005. Es decir, es más, en el 2009, habiendo invirtiendo 10 años más tarde de manera total, hubieras tenido más dinero que invirtiendo 10 años antes. Y esto ya no se queda aquí, señoras y señores. Aquí tendríamos esa aportación, igual que en el caso anterior, no en mensual, sino hecha en 4 años. Vale, que se ve. Y aquí que veríamos que esta aportación única del 99 versus fraccionarla, era mejor hacerla única. En cambio, en el año 2000 era mejor fraccionarla. En cambio, en el 21 era mejor fraccionarla. En cambio, en el 2002 era mejor fraccionarla. Si os dais cuenta, en algunos casos es mejor y es peor. Y hago ese spoiler de este vídeo que vimos. Al final, la rentabilidad global de todos estos casos, había un 50-50, que en ocasiones era mejor aportación única y a veces era mejor aportación mensual. ¿Y de qué depende? En este sentido volveríamos a la gráfica y no que nos damos cuenta, lo que hemos dicho anteriormente. La primera gráfica era muy fácil. Como todo el mercado ha hecho que subir, cuanto antes y más, mejor. Aquí el mercado nos ha engañado. ¿Y qué nos damos cuenta? Que realmente en un mercado de turbulencias, en un mercado de máximos, ponderar esa aportación en varias aportaciones, dividirla, nos va a dar más tranquilidad y a la vez seguramente nos ayudará a más a ponderar el precio medio. Pensar que del 2000 al 2010 hubo una década bastante plana. Luego ha venido expansión, pero también es verdad que después de estas expansiones que llevamos 10 años subiendo, puede ser que venga un decrecimiento. Pero lo que no podemos hacer es arriesgarnos a que, por ejemplo, estemos aquí pensando que tienen que caer, que suba y perder ese tren. Y de la misma manera que en el caso anterior, mirando la estadística de la tranquilidad, ¿cuál es ese último día o mes que veo mi aportación inicial por debajo de lo que yo he puesto? Nos damos cuenta que antes sí que había una clara ventaja para esa aportación mensual o periódica, pero en cambio aquí vemos que tampoco. En función de lo que haga el mercado, si sube, si baja, si es la crisis, si expande, veremos que tenemos un empate técnico. Es igual. Y es más, lo que os he dicho, del 99 al 2009 es que a mí me explota la cabeza. Que 10 años más tarde, ya sé que tiene muy mala leche, porque hemos invertido justo en el máximo después de comernos 2 crisis, pero esto tiene muy mala leche, porque rompe realmente aquello que dice, no, invertir todo cuanto antes. No. Y aquí es cuando saltamos a la última parte, que hay que poner un poquito de sentido común y todo el mundo se tiene que conocer. ¿Qué os quiero decir? Si alguien va a invertir a 40 años y ahora tiene un patrimonio acumulado,
como aquel que dice a 40 años que tú ahora me pongas un 30, un 20% más menos, va a quedar muy diluido. Lo que está claro, como habéis visto las estadísticas, que puede repercutir. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que la gente esté esperando el momento óptimo. Si precisamente ya estás haciendo una aportación periódica, mensual, para dividir el total que tú vas a invertir, tienes que empezar cuanto antes, para tener referencias, para saber dónde estás. Si no, nunca vas a empezar y siempre se van a perder oportunidades. Ya hablamos, o en los repasos de los mercados lo he intentado inculcar. La bolsa, el S&P, MSCI World normalmente cotizan en máximos, porque casi siempre están subiendo. Esperar esa caída del 20-30 para entrar tiene sentido si vas a entrar con importes muy elevados de golpe. Pero muchos de vosotros, vuestras dudas es para empezar esa aportación periódica mensual, y hay que empezar cuanto antes. Y dicho esto, hago un poquito de spoiler de próximas sesiones que vienen, que por fin he hecho un Excel para que todo el mundo pueda poner el tema de los fondos de inversión. ETFs y acciones aún no, pero los fondos creo que os gustará mucho. Y aquí podemos ver la aportación que se inició desde el Global Stock, os dejo un vídeo por aquí, que se inició en julio del 2022. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que empecé a hacer aportaciones mensuales, pero porque quería invertir en el mercado de manera indeterminada. Y estos importes o estas aportaciones tampoco sean relevantes, era para hacer el ejemplo, pero es precisamente para sacar estas conclusiones. ¿Qué os quiero decir? En este caso, la primera aportación tendría que ser la que gana más dinero de todas. Y no es así. Yo me podía haber esperado a noviembre y diciembre porque hubiese comprado más barato, pero es que esto nadie lo sabe. Lo que sí que podemos ver un poquito con el tiempo es que normalmente, ya veremos si viene en crisis o no, pero que estas aportaciones, cuanto más tiempo tienen más rentabilidad que las últimas. Pero a todas estas personas que tienen mucha aversión al riesgo, tienen que empezar la aportación periódica ya. Tú piensas que estás poniendo a 4 años vista, ahora, mes a mes. Si de aquí 2 años el mercado ha caído, te quedan 2 años por detrás para seguir comprando barato. Si viene la crisis el tercer año, te quedará un año más para seguir aportando y comprando barato. Pero tienes que tener una referencia y tienes que empezar. Entonces, podríamos ver esta ilustración, que sería una aportación única realizada el 25 de abril del 2023. A ver si le quitaba un poquito el miedo a mi mujer. Es una aportación única. Espectacular. Has ganado un 40%. Aquí en esta segunda ilustración se verían la rentabilidad de estas aportaciones mensuales. En principio, menos rentabilidad. Aparte que hay el cambio de divisa, que ya entre es un 26. La otra era un 40. Pero vuelvo a lo mismo. A toro pasado. ¿Pero tú qué tienes que hacer? Tienes que tener la bolita mágica y en ese momento, cuando se alineen los astros, poner todo tu dinero y vender la casa. Que no, hombre, que no. El IPC poco a poco nos va haciendo mella. Pues tú poco a poco tienes que ir invirtiendo en el mercado. Insisto, a 40 años vista hasta lo podrías poner de golpe. Pero gente que no tiene experiencia, que tiene mucha aversión al riesgo, vas poniendo poco a poco. ¿Y qué tranquilidad tienes? Que si esta aportación, como hemos comentado en otros vídeos, vería con la fuerza decir, oye, como mínimo de tu patrimonio un 23% en indexados, que sería más o menos el mínimo para que te combatiera ese IPC. Pues quiero decir que ese dinero que tengas que poner, tengo 100.000, tengo que invertir 23.000 euros. Esa aportación de 23, ponderarla, mínimo 36 meses, o como decíamos, las crisis que son 4 años, ponderándola en 48 meses. Las estadísticas ya hemos visto que no serán ni mejor ni peor, pero aquí hablamos de un factor psicológico y de tu tranquilidad que también hará que no vendas en pérdidas, que será cuando realmente pierdas. Volviendo a la gráfica, pues está claro que estamos en máximos históricos y no creo que sea el mejor momento para hacer aportaciones gordas o únicas. Pero insisto, para hacer aportaciones mensuales y empezar a invertir, cuanto antes, mejor. Esto es el S&P500. Pero pensar, como os decía, que hay momentos que pensamos que tendrían que ir para atrás, pero que sube, sube, sube. Tú desde aquí pensabas que ya bajará, ya invertiré. Es decir, si tú aquí te hubieses esperado que cuando entras en el COVID, perdiéndote un 50% entrando 5 años más tarde, nunca se sabe, nunca se sabe. Por eso tienes que tener tu estrategia clara. Volviendo un poco a la gráfica, está claro que estamos en máximos históricos, entonces yo una aportación total aquí, en principio no la pondría, pero no porque funcionara bien o mal, porque si estamos en máximos, a mí el sentido común me dice ponderar mi aportación de entrada, que ya os explicaré otras operaciones que he hecho. Pues si vamos atrás, ¿qué? Que esto no es que haya pasado hace una semana, 2 o 5 años, que esto viene de muchos años atrás. Por ejemplo, lo mismo, vimos que la década del 70 hasta el 80, esto fue un encefalograma plano, casi estaba en este rango. Después del 80 vino una fase muy expansiva. Supongamos que alguien cuando estaba por aquí dijo, no, que me espero que caiga el mercado, que me espero, cuando entras, ¿cuándo? Si es que nunca volvió a retroceder.
Entonces volvemos a lo mismo. Ahora esto estamos en el año 95, pero ¿quién nos dice que esto no es el año 2024 y que va a subir y que nunca más vamos a podernos subir al barco? Pues con esto vuelvo a lo mismo, ojo, ojito. No os quiero decir ni que pongáis toda la carne en el asador, pero que no empecéis a aportar, que no empecéis a poner un poquito de dinero, por favor, hacerlo ya. Esto no es ninguna recomendación de inversión, pero ya me entendéis. Ya hemos hablado de esas premisas o esa teoría inicial. No invertimos por placer, es una obligación, para no perder poder adquisitivo. Nadie tiene la bolita o la varita mágica. Los ciclos económicos son cíclicos, hay subidas y bajadas, pero las buenas potencias o buenos índices, sea MSCI World o SP500, siempre van sumando o van creciendo a la larga. Que cada uno tiene que hacer una introspección y ver qué me molesta, no me molesta. Y como hemos comentado, repetido en el canal. Lo malo es perder, no ser el primero de la clase y ser el segundo. Que os quiero decir, que ganar más o un poquito menos, a todo el mundo nos da rabia, pero es en positivo, estamos ganando. Lo jodido o lo que fastidia es perder. Por eso cada uno se tiene que conocer y esa tranquilidad psicológica de sumergirse en el mercado. Y vuelvo a repetirme, si tú vas a ponderar ese 23% de tu patrimonio en un indexado y lo vas a poner a 36, 48 meses, empieza cuanto antes. Que sube, luego pensarás, ay, tenía que haber empezado antes o poner más. Que baja, tienes que estar contento porque comprarás precios más económicos. Y a la larga, en 2, 3, 5, 10 años, cuando vuelva a subir todo o se expanda, tú verás tus frutos. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Siento si he dado mucho la lata o he sido muy tocho, pero ya os digo, por hablar puedo hablar muchas cosas, pero me gusta ceñirme a los números. Y nos damos cuenta que paradójicamente, depende del escenario o el ciclo de ese índice o del mercado de valores, lo que tendríamos que hacer o no, pues es diferente. A la práctica, lo que en resumen sí que estamos constatando, estamos viendo, de que no hay pérdidas a largo plazo hablando de indexados. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!